se responderán al finalizar cada ponencia. A nombre de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, el Centro de Tecnología Avanzada y la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos que nos acompañen en este webinar Economía Circular, Nuevas Regulaciones, Tendencias y Estrategias para la Generación de Valor en la Industria del Plástico 2022, esperando que sea información útil para ustedes. Para este webinar tenemos preparado 3 conferencias. La primera, modificaciones a la regulación del plástico en México al cierre del 2021. La segunda, tendencias tecnológicas rumbo al 2022. Y la tercera, oportunidades para las empresas, metodologías y herramientas para lograr sus objetivos comerciales y de negocio. Antes de iniciar nuestro programa, daremos una breve presentación sobre la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Adelante, Catalina, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, por los que no nos han conocido, quisiéramos platicarles muy brevemente que la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia pues es una asociación civil sin fines de lucro creada en el año 1992 a partir del Tratado de Libre Comercio en un esfuerzo por afianzar el lazo entre Estados Unidos y México, impulsando la ciencia y la tecnología para resolver justamente problemas de la industria, ¿no? Trabajamos a través de 3 áreas programáticas, principalmente en el enfoque de este tipo de programas como el que les estamos presentando el día de hoy, pues va dirigido a desarrollo económico basado en innovación, con la idea pues de ser a las empresas, apoyarles para que sean mucho más productivas, migrar a sectores de mayor valor agregado, llegar a más clientes, a otros mercados, posiblemente certificarse según se requiera. En la lámina que estoy presentando están viendo a la Junta de Gobierno de FUMEC, y bueno, actualmente nuestro director ejecutivo es Eugenio Marín, que bueno, no nos pudo acompañar el día de hoy, pero bueno, está muy al pendiente de todos nuestros programas. Los sectores principales de enfoque con los que trabajamos, pues está el sector agroindustrial, lo que es manufactura avanzada también, automotriz, el área aeroespacial, industria 4.0, la parte de salud, tecnologías de la información, educación, propiedad intelectual y bueno, el área de plásticos, que pues es nuestro principal enfoque en este tipo de eventos como el que estamos realizando el día de hoy, que pues es un sector transversal. Hemos trabajado y atendido a lo largo de todo este tiempo más de 5,000 MIPYMES en programas de aceleración tanto nacional como internacional. Hemos trabajado con más de 1,300 pequeños productores, con más de 1,000 emprendedores en programas de acompañamiento, y hemos tenido colaboración con más de 200 universidades, instituciones y organismos impulsores de la innovación tecnológica en más de 5 países. Y pues bueno, en todo este tiempo hemos apoyado a estas empresas pues, con más de 3,500 millones de pesos que provienen de recursos tanto públicos como privados. Y pues bueno, esa es una breve reseña de lo que ustedes pueden saber acerca de FUMEC, y pues seguimos con las demás ponencias. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Al finalizar daremos una breve oferta de servicios a los que ustedes pueden accesar a través de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Pues antes de seguir con nuestro programa, queremos mencionarles que en caso de estar interesados en revisar estadísticas del sector plásticos y tendencias del mercado, pueden dejarnos su correo en el chat para hacerles llegar las grabaciones de los webinars pasados en donde hemos tocado dichos temas. A continuación, la ingeniera Susana Hernández Reyes, gerente técnico de la ANIPAC, nos presentará modificaciones a la regulación de plástico en México al cierre del 2021. En caso de tener alguna pregunta, por favor, escribirla en el chat y al finalizar esta ponencia daremos un breve espacio para contestar preguntas por parte de ustedes. Muchas gracias. Bienvenida, Susana.
¿Qué tal? Muy buen día a todos. Me voy a permitir compartir pantalla. Me avisan cuando la puedan ver, por favor. Ya la vemos. Ya se ve. Muy bien, pues muy buen día a todos nuevamente. Gracias por el espacio. El objetivo de esta plática es comentar con ustedes cuáles son las modificaciones que se están dando a nivel nacional en tema de la industria del plástico al cierre de este año y conozcan cuáles podrían ser las implicaciones para cumplirlas. Muy bien. Primero quiero avanzar con un tema de contexto para que también comprendan de dónde viene todo esto de las regulaciones en México. De manera internacional, como pueden ver en este mapa, se encuentran coloreados todos aquellos países en los que ya existe algún tipo de regulación. Hay algunos que se tratan de prohibiciones de manera tácita, algunos que son prohibiciones parciales, que cuentan con algún tipo de salvedad, algunos que tienen temas de impuestos, algunos con cobros, etc. Esto de manera general pueden notar que la industria del plástico pues en los últimos años se ha visto afectada de algún modo con estas regulaciones que si bien estamos a favor de eso, de una regulación, las prohibiciones son las que más nos están afectando. También está influenciado todo esto a través de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Seguramente habrán escuchado sobre ellos y en los cuales pues nosotros como industria debemos también aplicar, sobre todo en aquellos que están coloreados, en el número 9, por ejemplo, de Industria, Innovación e Infraestructura, el número 12 de Producción y Consumo Responsable, el 14 de Vida Submarina, el 15 de Ecosistemas y el 17 de Alianzas para obtener estos objetivos. Todos estos van alineados con el tema también de economía circular, que es una tendencia que en los últimos años hemos visto de transitar de este modelo de economía circular, de economía lineal, perdón, a un tema de economía circular, donde buscamos que los productos, sus compuestos, sus materiales, se mantengan el mayor tiempo posible dentro de la circularidad, dentro de la economía, y para ello es necesario hacer modificaciones, principalmente en estas 5 R's, ¿no? En el de reducir, reciclar, reutilizar, repensar y rediseñar. Buscamos que estos bienes pues ya no sean solamente usados y desechados, sino que vuelvan a la cadena productiva. Y también el tema de economía de los plásticos, la nueva economía de los plásticos, que la impulsó la Fundación Ellen MacArthur en conjunto con las Naciones Unidas en octubre del 2018, que el proyecto busca que se eliminen los envases que tienen muy pocas veces un segundo uso y que estos puedan pasar a ser reutilizables, que se trabaje en la innovación para que el 100% de estos envases, empaques, embalajes puedan ser reutilizables, reciclables o compostables para el 2025 y haya una reincorporación entonces dentro de la cadena productiva como la economía circular. 350 organizaciones de manera internacional firmaron dicho acuerdo y por supuesto la NIPAC entre ellos. Todos estos son influenciadores para que la regulación en México se dé. Hay regulaciones a nivel estatal que también los voy a tocar, pero la magna, digamos, es la regulación a través de las leyes federales. Ahora sí, entrando en materia, ¿cuáles son estas leyes? Primero, la Ley General de Economía Circular, que es una nueva creación. Se dio a raíz de una propuesta en el 2019, a finales del 2019, y también la modificación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que es la ley que ya existía, que ya existe, y en la cual se agregan adecuaciones en torno a los plásticos de economía lineal a economía circular. Estas dos propuestas de ley, tanto la nueva como la modificación, pasaron por todo un proceso. Esto es de manera resumida lo que sucedió en el Senado, primero, que fue de donde emanaron estas propuestas, tanto de creación como de modificación.
se pasan a las comisiones, a la Comisión Unidad de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, en el cual se aprueba el proyecto de decreto tanto para la expedición de la nueva ley como la modificación de la LGPG. Esto pasa el 18 de octubre, después pasa a pleno en Senado, un mes después, el 17 de noviembre, se presenta a discusión y a votación la Ley General de Economía Circular, la cual pasa sin problema, y después, en la misma sesión, pasa a discusión la modificación de la LGPG. Sin embargo, aquí no es tan sencillo que pase la votación, y ahorita lo vamos a revisar por qué. Entonces, el 18 de noviembre hay una segunda sesión, se continúa con la revisión de la LGPG, finalmente es votada y aprobado en la general y particular, y estas dos propuestas pasan a la Cámara de Diputados. En esta Cámara, es la Cámara Revisora, tiene que ser discutida y votada, y en caso de haber cambios, esta tendrá que ser remitida nuevamente con la Cámara de Senadores para que finalmente pueda concluir con su modificación y elaboración según sea. Esto es de manera general en el estado que se encuentran ambas leyes. Ya concluyeron la parte del Senado, falta el tema de diputados. Va a concluir el periodo legislativo el 15, ya el día de mañana. Entonces, pues ya no se hizo ninguna modificación por el momento, pero en el siguiente periodo legislativo se estará revisando en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con estas dos leyes cuando fueran propuestas a pleno en el Senado? El senador Raúl Bolaños Cacho, que es el presidente de la comisión, presenta ambas propuestas, hace un resumen de lo que fue estas iniciativas desde el 2019, 26 iniciativas presentadas para la reforma de LGPG, por ejemplo. Pasaron 3 años de trabajos entre foros, discusiones, propuestas, ir y venir en las modificaciones de ambas leyes. Hace un reconocimiento a los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y a la senadora Xochitl Gálvez, quienes fueron los presidentes de ambas leyes, impulsaron mucho esto, hicieron varios comentarios, nutrieron ambas propuestas, y bueno, finalmente en el pleno del 17 de noviembre se presenta. Menciona sobre los cambios en el consumo de todas las partes, o sea, industria, sociedad y gobierno tiene que tener participación dentro de estas leyes, y que las prohibiciones no realizan realmente cambios de fondo. Menciona también que todos los residuos generados de envases y empaques plásticos deben estar sujetos a planes de manejo obligatorios, metas progresivas, acopio, reciclaje, contenido de material reciclado. Todo lo que de algún modo la industria ha estado proponiendo. Presenta ambas leyes y el resultado es que la primera, la Ley de Economía Circular, es aprobada en lo general y en lo particular. Hay un par de modificaciones por ahí del propio senador, que ahorita las vamos a mencionar. ¿Cuál es el objetivo de esta Ley de Economía Circular? Busca establecer el fundamento legal para impulsar la eficiencia de los productos, servicios, materiales, materias primas secundarias, subproductos a través de el rediseño, la reutilización, reciclaje o cualquier criterio de economía circular. Todo esto bajo las políticas de cero residuos, que lo hemos escuchado por parte de Semarnat, por parte de la Ciudad de México, que haya cero residuos en la generación de estos. Promueve esta transición de una cultura de mayor sostenibilidad. También incorpora definiciones como cero residuos, cadena de valor, economía circular, grupos informales, que son los popenadores, temas de huellas de carbono, que son algunas mediciones de los productos, recondicionamiento, remanufactura, subproducto, valorización. Aquí también menciona los principios de economía circular, lo cual busca promover el rediseño, el reprocesamiento, la remanufactura, reacondicionamiento, etcétera. También el uso eficiente de energías limpias que sean promovidas, el aprovechamiento y revalorización, todo orientado hacia esta economía circular y que haya un menor impacto ambiental
de la disposición final de los residuos. Promueve el rediseño de productos, impulsa una política de cero residuos, la revalorización, reaprovechamiento de los residuos, obligaciones de plan de economía circular. Esto para cualquiera que esté haciendo alguna actividad de fabricación, producción, importación o manufactura de envases y empaques. Aquí es importante señalar, esta propuesta de ley inicialmente se hizo para poder regular los temas de plásticos. Sin embargo, al ser una ley general, finalmente no nada más estamos hablando de residuos plásticos, sino todos aquellos materiales que les pueda aplicar. Pueden ser de materiales de cartón, pueden ser materiales de metal, o sea, de cualquier otro material les estaría aplicando esta ley. Nosotros obviamente nos enfocamos a la industria del plástico porque de aquí fue que surgió esta iniciativa, pero aplica también para demás materiales. También instaura indicadores de economía circular, como podrían ser huellas ambientales, la huella hídrica, la huella de carbono, aprovechamiento de materiales. ¿Qué otras implicaciones trae? Impulsa las políticas de reutilización y aprovechamiento, conforme al diagnóstico básico de la gestión integral de residuos que se disponga en la LGPGIR. Van unidas estas leyes, tanto la Ley de Economía Circular como la LGPGIR trae elementos que van y vienen y que se complementan. El diagnóstico básico es indispensable para poder partir de ahí, saber cómo está la cantidad de residuos diferenciada entre los materiales y de ahí empezar a tomar decisiones. Establece el plan de economía circular, que lo había comentado anteriormente, esto que sea compatible con los planes de manejo. Seguramente han escuchado sobre los planes de manejo, la cual tiene una norma oficial mexicana para poderlas elaborar. Y se busca que quienes ya están cumpliendo con esos planes de manejo no tengan que duplicar el trabajo, sino que estos planes se consideren compatibles con un plan de economía circular, que sea homóloga, por así decirlo. Los planes de manejo ya traen temas de responsabilidad compartida, diferenciado, responsabilidad extendida, como lo quieran ver, y es algo que el plan de economía circular busca, que el productor trabaje en que los productos, al ser desechados, puedan regresar nuevamente a la cadena productiva. Define a las materias primas secundarias, que son aquellas los materiales reciclados, ¿no? No lo colocan así, pero de una manera más elegante, por así decirlo. Materias primas secundarias son los materiales que son recuperados y que son regresados nuevamente a la cadena como reciclados. En materia de educación, obliga a los 3 órdenes de gobierno a cumplir para poder incorporar temas de economía circular, como el consumo responsable, los ciclos de vida de los productos, que es algo que la industria del plástico ha manifestado frecuentemente, que haya estudios de ACV, de análisis de ciclo de vida, cuando sea pertinente, para poder encontrar las áreas de oportunidad y tomar mejores decisiones en la elección de materiales. La concientización, el valor del trabajo de los grupos informales, los pepenadores, que los conocemos comúnmente, también están incluidos en esta ley de economía circular. También establece artículos transitorios, que son aquellos en los que, da plazos para dar este cumplimiento, tanto para la elaboración de un reglamento, de normas en la materia, normas complementarias, y que las metas, se especifican metas de, por ejemplo, contenido de material reciclado para plásticos y que van de la mano también con lo establecido en la LGPGIR, que ahorita lo vamos a ver. Las reservas de modificación que les comentaba, que fueron aprobadas en el Pleno del Senado, dadas por el senador Raúl Bolaños Cacho, hizo algunas modificaciones en los artículos que ahí se señalan, desde el 2 hasta el 55, y solo agrego aquí algunos extractos de estos artículos para que ustedes puedan ver cuáles fueron las adecuaciones a los temas que se agregaron.
repetidamente modifica temas en cuanto a que se incluya energía, agua, producción limpia, el consumo responsable, y un artículo muy importante, el artículo 9, en el que se estaba estipulando que era facultad exclusiva de la Federación, solo regular en temas de fabricación, transformación, maquila, comercio, distribución, donación, transporte, o cualquier otro acto económico, a fin de que no se impida la forma de algún tipo de competitividad. Nada más estaba dejando a la Federación esta facultad. Sin embargo, lo elimina y complementa indicando que la Federación puede suscribir con los gobiernos de cada una de las entidades federativas convenios con el propósito de delegar el ejercicio de la facultad y las funciones derivadas. Es decir, no nada más la Federación puede regular en temas de economía circular y de fabricación, etcétera, sino que también puede hacerlo a través de los estados. Bueno, esto es de manera muy concisa en lo que se está dando en la Ley General de Economía Circular. Como pueden ver, hay muchos temas de fomento, muchos temas de alguna regulación a través de planes de manejo y de esta incorporación que tenga la importancia que tiene la industria para poder seguir trabajando en temas de envase, empaque, embalaje, en su fabricación, su consumo y su retorno a la economía. Ahora, en temas de la LGPGIR, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, este fue aprobado el 18 de noviembre, hubo 2 sesiones para su aprobación. Como les comentaba, realmente no fue tan sencillo poder llegar a esta aprobación. Se revisa el documento, se aprueba por la mayoría en lo general. Sin embargo, en la parte de reservas, es decir, modificaciones, la cual es dada por el senador Raúl Bolaños Cacho nuevamente, en 2 artículos principalmente, el 28 ter y el transitorio séptimo. Me enfoco en el transitorio séptimo por la importancia que tiene de la propuesta que él estaba dando hacia esta LGPGIR, en el que decía, lo está marcando en amarillo, este decreto no contravendrá aquellas disposiciones normativas vigentes en entidades federativas que ya cuenten con mayores regulaciones y responsabilidades en plásticos denominados de un solo uso. ¿Esto qué quiere decir? Que todos aquellos estados que ya cuenten con alguna regulación en temas de plásticos no se echarían para atrás, se mantendrían cuando tengan una regulación mayor a lo que ya se está estipulando aquí en esta LGPGIR. No es aceptado. Entonces, al ver que no es aceptado, intenta incluir una fe de ratas, que así le denominan, para meter esta reserva, esta modificación a la LGPGIR en este mismo transitorio, mencionándolo como que las regulaciones, las legislaciones estatales anteriores al presente decreto se mantendrán vigentes en todo aquello que no contravenga. Tratando de incluirla, de manejarlo con los demás senadores, se hace la votación, pero esta nuevamente no es aceptada. Entonces, ninguna, ni la propuesta en el transitorio, ni esta fe de ratas. Esto queda como resultado que haya una aprobación por la LGPGIR en los términos que se presentó. Es decir, no hay ninguna modificación más allá de las que en su momento se presentaron. ¿Cuáles son estos alcances de la LGPGIR, de esta modificación de ley? Hay una reforma integral en la ley con visión de economía circular para los residuos sólidos urbanos y los plásticos. Prohíbe los plásticos de un solo uso y se denominan que es un plástico de un solo uso, que todos son aquellos que pueden ser usados por una sola vez, ya que no pueden ser reutilizados, reciclados, compostados o que no pueden ser susceptibles de aprovechamiento o valorización como residuos mediante un plan de manejo. Hay excepciones respecto al uso médico, de presentación de alimentos, higiene, inocuidad. Esta definición es muy importante para la industria del plástico porque así puede encajonar muy bien cuáles son los residuos plásticos que podrían caer en una prohibición.
También hablamos en este alcance de los residuos que se generan por envases y empaques plásticos que estarán sujetos a planes de manejo obligatorios. Esos planes de manejo deberán contar con mecanismos de monitoreo, metas progresivas, plazos de acopio, reciclaje, contenido mínimo de material reciclado y otras acciones de coordinación que puedan implementarse con los aliados que denominen. Promueve la prevención, reducción y uso de consumo de plásticos. Promueve su rediseño, la óptima recuperación, el reciclaje y reintegración a una cadena de valor. Y marco aquí en negritos que establece las bases a nivel nacional para contribuir a la implementación de políticas públicas existentes en el ámbito local. ¿Esto qué quiere decir? Que la LGPGIR es la ley marco para que todas estas regulaciones sean adecuadas por los demás estados de la República y que haya una línea base para seguirlas y que no cada estado haga su propia regulación, su propia definición y sus propias metas. Incluye el concepto de responsabilidad extendida en materia de plásticos, que aquí, si bien se llama responsabilidad extendida, también denomina cada uno de los actores cuál es su granito de arena que tiene que colocar para que se pueda dar la recuperación del plástico. Fortalece la recuperación de los plásticos, da las bases para la creación de incentivos fiscales y económicos, fomenta el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura que tanto nos hace falta, pero no nada más por parte de la industria, sino también por parte del gobierno. Fortalece el tema de educación ambiental y difusión de la información, que también hemos repetido que es necesaria este cambio en la educación, en la cultura del uso y desecho de los productos, no nada más plásticos, sino de cualquiera, para eliminarlos y que haya menos residuos, menos basura. Fortalece la separación primaria, súper importante. Separación primaria y secundaria, es decir, residuos orgánicos, inorgánicos y reciclables. Se actualizan ediciones de definiciones, como son los productos biodegradables, compostables, economía circular, la etiqueta ecológica, inventarios de residuos, microplásticos, entre otros. Y establece sanciones en el caso que no haya algún cumplimiento. Los transitorios, que son súper importantes para la industria del plástico. Metas progresivas para transitar a modelos reusables, reciclables, compostables, aprovechables para el 2023. Quiere decir que para el 2023 los envases, empaques y embalajes tendrán que haber transitado en alguno de estos modelos o mezclas de ellos. Los plásticos de un solo uso deberán eliminarse para el 2025, considerando el concepto de plásticos de un solo uso que mencioné en las láminas anteriores, exceptuando de uso médico, cosmético e inocuidad en alimentos. Se eliminan los microplásticos añadidos intencionalmente para el 2022, para el siguiente año. Contenidos de material mínimo dentro de los productos. 20% de contenido de material reciclado para el 2025 y 30% de contenido de material reciclado para el 2030 en promedio. Sabemos que hay productos que contienen hoy en día ya mayores porcentajes, pero también hay algunos que apenas están ingresando o que la complejidad no permite que el porcentaje sea mayor. Y las metas de acopio a nivel nacional, establecidas por materiales, en el caso de PET, 60% para el 2025, 80% de recuperación de PET para el 2030 y para el resto de todos los materiales, para el 2025 un 30% y un 45% para el 2030. Estas metas están enlazadas con la Ley de Economía Circular. Pues bien, estas dos leyes son las leyes marco que estamos buscando que sean avanzadas porque les menciono aquí un resumen del estatus regulatorio nacional que se está dando al cierre de este 2021. Tenemos estas dos leyes que necesitamos que sean avanzadas, que sean aprobadas por la siguiente Cámara, la Cámara de Diputados, para que haya una regulación un poquito más homogénea, mucho más homogénea dentro de la República Mexicana. Podemos ver en este mapa cómo, excepto un estado, el estado de Tlaxcala, todos los demás ya cuentan con una iniciativa que ha sido aprobada o publicada en sus periódicos.
y habla sobre algunas regulaciones, algunas prohibiciones, y algunos estados incluso ya están aplicando sus propias leyes de economía circular, como es Quintana Roo, Baja California y Querétaro. ¿Qué es lo que hablan estos regulaciones en los estados? De manera general, hablan sobre prohibiciones de uso y distribución de bolsas de poliestireno expandido, el unicel, y o de popotes de plástico. También a veces hablan del uso y venta, distribución, entrega y comercialización de plásticos de un solo uso. Solo así lo mencionan. En general, así están aprobadas estas leyes que en su mayoría, el 80-90% incluyen algún tipo de excepción. Las excepciones están dadas como exentos en productos biodegradables, compostables o que sean otros materiales simplemente, que no sea plástico o que sean reutilizables. También aquellas quedan exentas que sean utilizadas por razones de salud, higiene, conservación de alimentos, principalmente en estos productos. Sin embargo, nuestra regulación de LGPG y de Ley General de Economía Circular están enfocadas también en otros productos, no nada más en bolsas, en EPS o en popotes, sino también en otros envases y empaques. Contienen diferentes definiciones de plásticos de un solo uso, incluso hay leyes que no está definido qué es un plástico de un solo uso y dicen una prohibición de plásticos, así nada más, entiéndase todos los productos plásticos. Hay diferentes metas, hay diferentes tiempos para realizar una prohibición, entonces sí se tendría que hacer una modificación en cada uno de los estados para que haya esta homologación con el marco de una ley general de economía circular y una modificación de LGPG. ¿En qué debemos trabajar? Pues en el acercamiento con los estados para difundir las bondades que hay en esta homologación a través del marco federal. Estudiar cuáles son los requerimientos de ambas leyes, entenderlas, comprenderlas, leerlas con detenimiento. Creemos que en la Cámara de Diputados pudiera haber algunas modificaciones, esperemos que no. Realmente, así como está ahorita la ley, nos da apoyo para poder seguir trabajando en temas de economía circular con metas reales, porque quieren incluir mayores porcentajes o mayores temas de acopio, pero la infraestructura es poca, la que hoy en día se cuenta, y aunque trabajemos en ello, las metas están acorde con otras que están de países mucho más avanzados. Entonces, estudiar estos requerimientos, si acaso lo que pudieran moverse son algunos temas que marqué ahí en azul en las láminas, que compartiré la presentación para que la puedan tener con mayor tiempo para lectura. Promover la responsabilidad compartida, industria, sociedad y gobierno, tener acciones reales y contundentes, que si nos comprometemos a algo realmente se llegue y se haga, que impulsemos al menos las 5 R's. Sabemos que también hay muchas R's más. Últimamente hemos tenido vasto imaginación para poder seguir reinventándonos, pero al menos en estas 5 R's seguirlas impulsando. Trabajar en innovación, en nuevos modelos de negocio, en capacitación, que ahí vamos, pero es necesario mayor capacitación y temas de normatividad, que a veces la olvidamos, pero es el elemento que complementa a una regulación de este tipo. Y por supuesto, mantener la unidad entre la industria. Pues bueno, aquí está, hasta aquí es mi presentación. Si tienen alguna duda o comentario, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias por esta estupenda plática, Susana. Sí tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿qué se puede hacer de manera interna en las empresas para prepararse a la aplicación de las leyes? Yo creo que primero hay que irlas estudiando. Estas dos ahorita ya están al público, las pueden obtener en la página o nosotros se las podemos compartir. Como decía, hay algunas partes que pudieran tener algunos cambios, pero de todos modos hay muchos elementos con los que ya se puede empezar a trabajar. Revisar cómo está el producto para poder trabajar en la parte de rediseño. Pensar cómo va a recuperarse ese producto o cómo puede
desgregarse cada una de sus partes si es que tiene varios elementos para que estos puedan ser recuperados, que los plásticos o los materiales que está siendo utilizado el producto puedan separarse y puedan estar dentro de algún tipo de plan de manejo. Este es esencial, los planes de manejo. Sean plásticos, existen ya planes de manejo de otros materiales. De plásticos, la ANIPAC cuenta con un plan de manejo de bolsas, pero también hay otras organizaciones que también tienen sus propios planes para que puedan ir recuperando el material. Entonces, tener esa visión de la parte de innovación en el producto, que lo vean desde la parte del rediseño para que puedan tener esa retroalimentación y puedan volver esos materiales dentro de la cadena productiva. Muchas gracias. Esta pregunta, la siguiente, está ligada con lo que acabas de mencionar. ¿La ANIPAC nos puede apoyar al respecto en cuanto a asesoramiento en la aplicación de las leyes estatales y federales? Sí, contamos con un acervo. Hemos monitoreado muy de cerca cada uno de los estados. Sabemos cómo está alguna prohibición o la regulación, cuáles son sus salvedades, cuáles algunas no tienen. Entonces, sí, con mucho gusto nosotros los podemos apoyar. Y también, desde el punto de vista de la ANIPAC, ¿cuáles son las regulaciones más severas? Hay como 4 o 5 estados que son muy tajantes. Quintana Roo es muy tajante. Prohibió muchos materiales, no nada más el plástico, también impuso sanciones a la recuperación, si no es recuperado el vidrio, por ejemplo. Quintana Roo está muy fuerte. Baja California Sur también, las prohibiciones son delicadas cuando hablan de plásticos. O sea, nada más dicen plásticos, se prohíben los plásticos. Cuando hablamos de plásticos de un solo uso, bueno, hay cabida, ¿no? Mi plástico puede ser reutilizable, puede ser con contenido de material reciclado, pero cuando nada más habla de plásticos, la gama es súper amplia y ahí es cuando pueden venir el tema de amparos, ¿no? Guerrero, si no mal recuerdo, también está muy restringido. Son las que ahorita estaría recordando. Perfecto. Un par de preguntas más. ¿Se ligan en algún tema las LGS y LGPGIR con la Ley de Infraestructura de la Calidad relacionada con normas, metodología, acreditación y evaluación de la conformidad? Hay alguna relación, sí, porque enlaza la elaboración de normas oficiales mexicanas para complemento del cumplimiento de ambas leyes. Aparte de que está en la ley federal, cuando se apruebe, tendrán que venir otros complementos, como las normas oficiales mexicanas o, en su caso, las normas mexicanas, que ayuden al complemento de manera técnica ya de los productos de manera específica. De ese modo se estaría enlazando. Perfecto. Y por último, ¿contienen estas nuevas regulaciones fomento y apoyo presupuestal a centros de investigación públicos y privados para el desarrollo de bioresinas? Habla sobre el fomento al impulso a la innovación. Entonces, de manera general, sí viene como que deben de impulsarlo. Ya en la parte más aterrizada en cada uno de los estados, tendrán que contemplarlo para que pues realmente la innovación pueda avanzar, ¿no? Porque sabemos que si no hay incentivos, pues se acompleja todo. Entonces sí viene una parte de fomentar, de impulsar esta innovación. No dice exactamente a través de qué, me parece que no lo dice, pero pues un elemento son los centros de investigación, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, ingeniera Susana Hernández Reyes. De verdad, nos has brindado información muy, muy valiosa para que nos vayamos preparando justamente para estas nuevas regulaciones para el 2022. Seguramente estaremos acercándonos a la ANIPAC justamente para todo este tema de asesoría y nuevas oportunidades. Muchísimas gracias. A continuación, le damos la bienvenida al ingeniero Emilio Munguía.
Él es el director del CEATEC Estado de México y nos presentará tendencias tecnológicas rumbo al 2022. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Te escuchamos y vemos tu pantalla. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, referente a tendencias tecnológicas rumbo al 2022, estuve haciendo una investigación, se encuentran cerca de 80 tendencias tecnológicas. Aquí lo más importante es ver cuáles son aquellas que van a incluir o van a afectar lo que es las empresas de la industria en plásticos, principalmente enfocado a lo que es la manufactura espiral con economía circular. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera nosotros debemos ser conscientes de que las empresas del sector de manufacturas tienen ciclos, tienen vida. Y entonces aquí encontré esta información, el cual está en la página del INEGI, en donde se reflejan lo que son los estados que tienen mayor promedio de vida en cuanto a la industria del sector de manufacturas. Y aquí en los primeros lugares podemos observar que se encuentra Querétaro, Baja California, Hidalgo, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Coahuila, entre otras, y el Estado de México. Y entonces, y también se ven aquellas en donde la vida del sector de manufacturas es un poco menor, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, Tabasco, Morelos. Eso es muy importante considerarlo, pero a la hora de revisar la información y también ver cuáles son aquellos municipios que en algún momento determinado son los que se encuentran dentro de el mayor promedio de vida de las empresas, encontramos Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, y aquí empezamos a ver algunos de los municipios que están alrededor de la República Mexicana y que son muy atractivos para la conservación de esas empresas manufactureras. Esto me dio a la tarea de buscar cierta correlación en donde se encuentran las industrias de plástico, y es notorio que en la parte central, en la parte del Bajío, se encuentra la mayor presencia, como lo vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, del número 26 al 50, aquí seguimos viendo Aguascalientes, aquí ya se encuentra Texcoco, Chihuahua, Colima, Guanajuato, etcétera. Entonces, eso es muy interesante, pero para tener éxito dentro de las empresas debemos de considerar 4 aspectos que son muy importantes. Primero, contar con una propuesta de valor diferenciada, saber cuál es la innovación y reinvención constante, que estemos siempre al pendiente de cuáles son las tendencias tecnológicas, cuál es el mercado de nuestros clientes, hay que darnos la oportunidad de conocerlos, ver cuáles son sus necesidades. Ahorita no se trata de generar productos por generar productos, se trata de determinar cuáles son esas necesidades que tienen los clientes para saber en función a eso qué es lo que yo tengo que buscar como una propuesta de valor diferenciada que sea atractiva para ellos, que les marque una necesidad, que quieran el producto, no que nosotros se lo vendamos, sino que lo quieran, que lo busquen. Y también además que haya una liquidez y financiamiento de capital. Entonces, en esos rubros es donde nos debemos de mover, y es un hecho de que aquí tanto FUME como ANIPAC, como el CIATEC, los centros públicos de investigación, centros privados, instituciones de educación superior, se vuelven aliados estratégicos para las empresas. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera una empresa debe de entender de que es mejor el crecimiento cuando estamos aliados, pero esos aliados te aportan en cuanto a sus capacidades para que desarrolles ese tipo de productos. Estamos en un contexto, como lo menciona Nacional Financiera, en que la pandemia ha puesto a las MIPYMES en gran riesgo de desaparecer y son de vital importancia para el desarrollo del país. Por eso les presenté el contexto de cuál es la vida práctica de una empresa manufacturera. Y entonces el 57% de las empresas mexicanas prevé recuperarse de esta crisis económica hasta el 2022. Hay una información de que cerca del 87% de las empresas mueren en aproximadamente el 5º año. Entonces es muy importante que sepamos que tienen un ciclo de vida y que ese ciclo de vida lo debemos de entender como un movimiento en espiral, en el cual tenemos que ir aprendiendo de todos. Debemos de sabernos aliar, determinar cuáles son nuestros costos, nuestros objetivos como organización para poder hacer frente a estas situaciones. Para avanzar en su recuperación, muchas empresas han tenido que redefinir su estrategia de negocios, diferenciar sus productos. Y para apoyar esta acción es necesario aprovechar el tiempo, revisando aspectos básicos de áreas administrativas y finanzas,
que te permitan también encontrar a nuevas formas de desarrollo. Para eso, ¿hacia qué vamos? Hacia la economía circular. Bueno, pues vamos a tener nuevos modelos de negocio. La economía circular crea nuevos modelos económicos que favorecen el uso sobre la posesión y venta de servicios sobre los productos. Esto es muy importante, como lo hemos visto, la parte de marketing digital se ha convertido en una tendencia extraordinaria. El reciclaje, el consumo responsable también, sabemos qué es lo que vamos a utilizar, por qué lo vamos a utilizar, pero hay que tomar en cuenta que tenemos otras necesidades básicas que son las que debemos de cubrir. ¿Cuál es el ecodiseño? Lo que mencionaba el ingeniero Susana al respecto, de que tenemos de repensar en nuestros productos, no como un producto que va a funcionar siempre, sino tenemos que ir repensando cuáles son las características para que existan los planes de manejo no nada más de los materiales plásticos, sino de todos los materiales que componen partes electrónicas, metálicas, madera, papel, con los cuales se utilizan. Tenemos de tener una adquisición sostenible que tiene por objeto garantizar que los recursos naturales se extraigan de manera eficiente y sostenible. Es increíble que pensemos también en ver de qué manera podemos sustituir papel para no utilizar madera, porque la madera viene de los árboles. Entonces, tenemos que buscar congruencia entre los materiales para que de manera integral nos permita desarrollar ese tipo de productos que generen valor, haciendo una ecología industrial y territorial que nos permita mantener nuestros recursos, mejorarlos e incrementarlos. Nos acercamos a una época en donde los recursos naturales van a ser oro, y todo lo que tenga que ver con la agroindustria también lo va a hacer. Para esto hay que desarrollar una propuesta de valor. ¿Y qué es la propuesta de valor? Es cómo tu producto o servicio resuelve y mejora una situación o problema, los beneficios que pueden esperar tus clientes y por qué deberían de comprar contigo y no con la competencia. Este pensamiento nos debe de tomar siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque debemos de considerar todos los aspectos que están alrededor de esto. En cuanto al ciclo de vida de un producto, por ejemplo, sabemos que hay diferentes etapas de desarrollo y en esas etapas de desarrollo viene un arranque, una etapa temprana, el crecimiento, la expansión y la consolidación. Entonces, y en estos aspectos también es muy importante ponernos a pensar, bueno, ¿y con qué recursos cuento? ¿Cuál va a ser el tipo de financiamiento? ¿Por qué? Porque ya no podemos pensar en una economía circular si no mantenemos nuestra plataforma empresarial y esa plataforma empresarial no empieza a generar beneficios que me permitan acercarme a la siguiente etapa. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues tengo que saber acerca de cómo encontrar financiamientos. Tenemos los más abiertos como que prestan capital propio y capital de riesgo, tenemos los cerrados que prestan ahorros y tenemos abiertos y rápidos pero con cuidado. Entonces, de alguna u otra manera hay estrategias de financiamiento, pero para esas estrategias de financiamiento debemos de presentar un plan de negocio. Y para hacer un plan de negocio necesitamos hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico requiere evaluar de manera interna nuestros procesos, nuestros procedimientos. Para lo cual, ¿qué es lo que queremos? Conseguir diferentes tipos de apoyos. Dentro de los apoyos tenemos apoyos a nivel federal, secretarías y organismos, a nivel estatal, a nivel municipal, y tenemos que irlos conociendo de acuerdo a la región en la que nosotros nos encontremos. Están convocatorias de CONACYT, de Semarnat, la Secretaría de Economía, en los estados, por ejemplo, el COECIJAL, el COMECIT, en el Estado de México, y en cada uno de los estados hay institutos de innovación o comisiones que te dan ciertas convocatorias en las que puedes participar. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta, pero muchas veces no participamos en las convocatorias porque no sabemos cómo participar en ellas. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las regulaciones que debo de cumplir? ¿Debo de tener saneadas las cuentas que tengo en mi empresa? ¿Debo de tener mi acta constitutiva? Si soy un emprendedor, si soy una persona física con actividad empresarial, si soy una persona moral. Entonces, todo eso te va definiendo hacia qué tipo de convocatoria es la que puedes aplicar, pero para eso necesitas aprender. Y hay formas de aprender. Una es apoyándote en expertos que tengan ya una metodología trazada, consultando en los centros de investigación, consultando en instituciones que te puedan apoyar o yendo directamente a cada uno de las entidades que ofrecen este tipo de apoyos.
¿Para qué queremos ese tipo de apoyos? Bueno, pues tiene ventajas, no los tienes que devolver, por lo tanto no representa costo para la empresa, te permite fondearte en etapas muy tempranas, puedes llegar a la siguiente etapa más rápido, te permite cubrir elementos que pueden hacer diferencia en tu crecimiento, necesitas saber cuál es el nivel de desarrollo de tu propuesta de valor, cuáles son las desventajas, requiere inversión de tiempo, lleva tiempo, no es seguro que te lo den, hay mucha competencia, lo debes usar para conceptos específicos y la comprobación suele ser exhaustiva, pero realmente vale la pena. Y también se encuentra lo que son los concursos. Los concursos te pueden ayudar como un impulso para algún tema del que necesites resolver, sobre todo en negocios que su flujo no es tan inmediato. Te ayuda a crecer tu networking, te pone a competir con otras iniciativas, te ayuda a reforzar diferentes aspectos de tu negocio, lo puedes usar para reforzar tus capacidades y las de tu equipo. Entonces, es muy importante entender que hay concursos, que hay apoyos, que hay financiamientos, pero todos, de alguna otra manera, te van a pedir que tengas una estructura de tu plan de negocio, que te des la oportunidad de revisar tus costos, que veas cuáles son tus aliados estratégicos, que sepas cuáles son tus actividades estratégicas, que sepas cómo es la integración de tus recursos. Los no se puede convertir en tu modelo de negocio. Esto es muy importante. No te bases en los concursos o en las convocatorias para crecer en tu negocio. Es un apoyo. Requiere tiempo, por lo que enfócate en aquellos que verdaderamente necesites o te agreguen valor. Preferentemente hazlo en etapas tempranas, después si eres una buena empresa los reconocimientos vienen por sí solos. Toma los buenos aprendizajes y enfócate. Y para esto es muy importante que ustedes visualicen aquí dónde se encuentra México. Aquí es cuál es lo que agregamos de Producto Interno Bruto y cuáles son las empresas que tienen mayor enfoque hacia lo que es la investigación. Si se fijan, en la esquina superior derecha se encuentra Corea, la República de Corea. Luego sigue Japón, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Austria, Suiza. Está Alemania y Estados Unidos van juntos, junto con la parte europea. Y en la parte inferior está China, pero vean hasta dónde estamos nosotros. Entonces nosotros utilizamos cerca del 0.4% del Producto Interno Bruto en desarrollo de ciencia y tecnología. Entonces es muy importante que nos empecemos a mover. ¿Y cómo nos empezamos a mover de mejor manera? Bueno, es importante que aprendamos a colaborar. ¿Y con quién vamos a colaborar? Con nuestros aliados estratégicos. Pero ¿dónde están esos aliados estratégicos? Si vemos el entorno de las empresas de fabricación de plásticos en México, ¿dónde están concentrados? Y están concentrados la mayor parte está el 53% de las empresas se encuentran en la parte centro de la República Mexicana, en lo que es Jalisco y el Bajío se encuentran el 24%, y entonces podríamos pensar que la parte central y la del Bajío es la que mayor presencia tiene en cuanto a empresas de plástico. ¿Cuál es el consumo de plásticos por segmento de mercado? Principalmente el 40% de la producción de plásticos se encuentra en envase, en la construcción el 14%, en consumo el 20% y así sucesivamente. Pero aquí vemos automotriz, decimos, bueno, automotriz es una potencia en México, ¿sí? Y realmente estamos en una tendencia en la cual para lo que estamos terminando este año y el próximo año va a haber mucha integración nacional de componentes a raíz del Tratado de Libre Comercio y ya con su obligación a subir el porcentaje de integración nacional en el país al 75%. También otro aspecto que es muy importante es la parte eléctrica y electrónica y la parte médica. La parte médica también se está realizando integración nacional y cuestiones de agricultura con el desarrollo de materiales biobasados, biocompuestos, etc. ¿Cuál es el consumo total de plásticos en México? Es de arriba de 7.7 millones de toneladas anuales. En el año pasado, esto creció aproximadamente entre un 3 y un 5% en función a la información proporcionada por la industria del plástico en México. Esto es muy importante, pero ¿de qué manera podemos interactuar? Bueno, existe una cadena de valor en cuanto a conocimiento mercado. Este conocimiento mercado viene marcado en todas las propuestas que te ofrezcan las convocatorias a nivel nacional, estatal, lo van a ligar con algo que se llama el nivel de desarrollo que tengas en cuanto a tu proyecto. Y eso se maneja con TRLs, que van desde el 1 hasta el número 9, en el cual están involucrados universidades, centros de investigación, centros de tecnología, industrias, empresas de base tecnológica, entre otros. Y que están enfocados a lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que lo que se desarrolle en cuanto a impulsos como resultados de la investigación se lleven a cabo hacia un mercado.
Entonces, la innovación para las empresas debe estar enfocada a generar un producto que llegue a un usuario final que vendría siendo en el nivel 9. Pero previo a esto hay diferentes niveles, que vendrían siendo el principio, la teoría, la prueba de la teoría, el componentes de laboratorio, evaluación del sistema, la tecnología, las corridas piloto, el producto ya definido para su venta y el usuario final. Y esto va muy de la mano ¿con qué? Con que tenemos que hacer una investigación fundamental, una investigación industrial, un desarrollo experimental, aplicar lo que es la innovación y entrar al mercado. Si no llegamos al mercado, difícilmente las empresas van a aportar algo para que se genere este desarrollo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? De aprender a vivir en este ecosistema. ¿De qué manera podemos trabajar con los centros de investigación? ¿De qué manera podemos trabajar con las secretarías, las regiones, las oficinas de transferencia, las cámaras, las secretarías, los fondos y los usuarios finales? Entonces, tenemos que aprender a convivir en este ecosistema. Esta es una tendencia en la cual ya países europeos están trabajando. Han tenido muy buenos resultados, trabajan de manera colaborativa con las instituciones de educación superior, los centros de investigación, las secretarías, el gobierno, la sociedad. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que buscar? Que lo que nosotros estemos desarrollando genere impactos. Y esos impactos tienen que ser un impacto económico, un impacto social. Para esto hay diferentes tipos de proyectos. Si manejamos los TRL del 1 al 3, estamos hablando de oportunidades de líneas de investigación promisorias. De TRL3 a TRL5, oportunidades generadas por los resultados de investigación. TRL5 a TRL7, oportunidades de las tecnologías habilitadoras, las TICs, las biotecnologías, nanotecnologías, entre otras. Y del TRL7 al 9, productividad y mejora continua, integración de equipos y sistemas. ¿Qué es lo que tenemos que aplicar? Manufactura, ¿sí? Y estrategias de manufactura esbelta, estrategias de economía circular, entender qué es la economía circular para ver de qué manera lo podemos ligar con este entorno, ver en dónde aplican nuestros procesos, en dónde están desarrollando nuestro producto, ver si es necesario la contratación y desarrollo de servicios de centros de investigación, instituciones de educación superior, personas expertas en el ramo, contratación de laboratorios y formación para la validación de nuestros productos y la validación de nuestros procesos, ver de qué manera también puedo ser eficiente internamente en cuanto a si tiene un nivel alto de innovación, es decir, cómo puedo determinar si el nivel es bajo, medio o avanzado en cuanto a la innovación. Y tengo que ver aspectos sobre biopolímeros, plásticos, resinas, etc. Para esto es muy importante que nosotros desarrollemos prototipos. Y estos prototipos debemos de saber cómo modelar el producto final para realizar un test sobre los atributos sin necesidad de que esté disponible. Eso es desarrollar un prototipo y esto se basa en alguno de los TRLs que ya comentamos. Hay que hacer pruebas de modelo, hay que comprobar con precisión la utilidad de un diseño, su materialidad, la funcionalidad, el rendimiento y la viabilidad del producto. Podemos hacer bocetos, modelos de apariencia. ¿Cuáles son las fases importantes? Discutir el diseño del prototipo, optimizar el diseño, validar el diseño y el prototipo, verificar y validar. Pero ¿por qué se manejan prototipos? Porque no es lo mismo hacer un prototipo que desarrollar un producto final. El prototipo te permite llegar a un nivel en el cual entiendas, comprendas y visualices cuáles son las características, cómo se va a ver el producto, si es atractivo o no, y te da la oportunidad de modificar. Para eso es muy importante saber con quién te alías. Nuevamente vuelvo al ecosistema. ¿Quién tiene las tecnologías que te hacen falta para desarrollarlas? Podemos decir, bueno, voy a adquirir todo lo que sea necesario. Sí, pero tiene un costo. Tiene un costo. Simplemente una máquina cuesta X cantidad de millones de pesos y si la voy a utilizar para un solo producto, pues no es una buena inversión. Y además tiene costos inherentes que debo de contemplar desde el principio. Y también debo de considerar que hay tecnologías que se agotan. Entonces una tecnología nueva a lo mejor va a durar 10, 15 años y otra tecnología puede durar 5 o 6 años, como los celulares. Nosotros nos damos cuenta que un celular a lo mejor su tecnología es nueva y te va a durar 6 meses. Entonces es importante que sepamos qué es lo que hay que hacer. Para eso hay algo que es muy importante considerar que son el riesgo técnico y el riesgo económico. Debemos de entrar a una metodología que nos permita visualizar ese tipo de riesgos, que sepamos cómo afrontarlos, ver de qué manera podemos apoyarnos en algún tipo de financiamiento
pudieran encontrarse apoyos públicos en los cuales te pudieran favorecer en hasta un 30%, 50% inclusive, por ejemplo, en el Estado de México se contempla hasta un 75% en algunas convocatorias. En algunos otros estados están al 50%, y hay otras formas de buscarlas, pero para eso hay que conocer y entender tu producto, tus procesos, las necesidades de tus clientes, cómo es tu operación. Y para eso también, quiénes son los proveedores de ese tipo de beneficios. Es muy importante que veas aspectos en cuanto a los aspectos de regulación públicos, la regulación, uso de normativas, estandarización que tengas que visualizar, qué incentivos fiscales tienes para la compra pública, el etiquetado, las campañas de concientización, la economía circular, cuáles son las iniciativas de mercados líderes, cuáles son los apoyos a la innovación centrada en el usuario que te proporcionan en cuanto a tu región, tu estado. Y en el sistema de ciencia, tecnología e innovación medimos básicamente publicaciones y patentes, pero no tenemos la capacidad para medir el impacto generado en la economía y la sociedad por los productos innovadores que los incorporan. Pero esa es una tendencia. La tendencia, ¿cuál es? Que los desarrollos que quieres hacer realmente tengan un impacto, y ese impacto debe de generar un valor, y un valor tanto para la empresa como para la sociedad. Las entidades y programas públicos buscan impactos positivos en su ámbito sectorial, regional o social, y confían que la innovación puede generar una parte de dichos impactos. Los resultados de investigación y los desarrollos tecnológicos son imprescindibles para agregar el valor necesario en los productos innovadores para alcanzar esos impactos. La demanda pública de innovaciones que generen impactos positivos, medibles y escalables debería servir de garantía para detonar la confinación de fondos públicos, compra, banca, fiscalidad, otros, y fondos privados en el desarrollo de los proyectos de I+D+I. El sector privado lidera todas estas estrategias para innovación, identifica las demandas públicas y privadas con impacto positivo, genera grupos para el desarrollo de las innovaciones, identifica y negocia con las fuentes de financiación para el desarrollo del proyecto y el posterior lanzamiento del mercado. Si la industria, las empresas consolidan sus proyectos apoyándose en aliados estratégicos que realmente le generen valor a sus productos, estaríamos del otro lado. ¿La tendencia cuál es? Atendamos a trabajar. Y para eso es importante que sepas con quién. En el caso, por ejemplo, del CIATEC, nosotros tenemos presencia nacional, estamos distribuidos por regiones, en las cuales atendemos de acuerdo a las características de los proyectos que se desarrollan en cuanto a energías renovables, metrología, manufactura avanzada, plásticos y materiales avanzados, manufactura textil, industria 4.0, moldes, hidrogeles, hidrocarburos, logística. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera debes de contemplar todos los aspectos. ¿Qué consideraciones debes de tener para una economía circular como estrategia empresarial? El documento presentado en el Circular Economy Business Forum incluye una hoja de ruta para integrar la economía circular en la estrategia empresarial que capture las oportunidades del mercado y diluya los riesgos asociados a la economía lineal. Como ya lo había comentado anteriormente, es importante que evalúes tus riesgos, pero también que determines cuáles son tus oportunidades de mercado. El primer punto es evaluar riesgos. Identifica los riesgos asociados a una economía lineal, riesgos de mercado, operacionales, regulatorios y de negocio, y las fortalezas y oportunidades de la economía circular para tu sector y tu organización. Número 2, compromiso. El compromiso interno debe visibilizarse desde el máximo nivel de la organización y de forma externa para que quede patente que la organización tiene la voluntad de contribuir con un desarrollo sostenible en general y la economía circular en particular. Número 3, planificación. Es el momento de planificar cómo se va a llevar a cabo dicho cambio, permitiendo escalar la visión circular a toda organización y proveedores. Existen distintas aproximaciones para que las empresas se alineen con un modelo de economía circular que va desde la innovación de productos y servicios existentes hasta la integración de nuevos modelos de negocio. Como ustedes pueden ver, es muy importante conocer tu negocio, muy importante conocer tus clientes, tus procesos, tus productos. La parte número 4, los aliados. Una organización comprometida con el cambio de modelo requerirá el apoyo y la involucración de todos los departamentos, producción, marketing, innovación, responsabilidad social corporativa, financiero y compras fundamentalmente. Y no solo eso, sino que será necesario trabajar conjuntamente con toda la cadena de suministro. Realmente es un todo. Debemos de meternos directamente en nuestros procesos, en cada una de nuestras etapas de producción y ver realmente cómo estas pueden generar valor.
Número 5, medición. La medición del progreso y seguimiento de las acciones vinculadas con la transición hacia un modelo de economía circular es clave para asegurar su eficacia, justificar el compromiso e incrementar la ambición en la acción empresarial. Número 6, comunicación. La comunicación externa de las acciones vinculadas con la sostenibilidad en general y con la economía circular en particular son un elemento clave de gestión empresarial. La comunicación interna también juega un papel crucial a la hora de involucrar a las personas que componen la organización. Solía pensarse que las empresas, para garantizar su calidad o aún más su secreto industrial, deberían mantener el control total de los procesos clave de su actividad principal. Sin embargo, con la nueva dinámica económica y tecnológica, la terciarización ha adquirido un nuevo significado. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues podemos terciarizar ¿en qué? En maquilas, profesionales, tecnología, logística, ventas. ¿En qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar cuál es el core business del negocio. Tenemos que eficientar nuestros recursos, pero también nuestros recursos administrativos, nuestros procesos administrativos. ¿Y cómo aterrizar la estrategia de rediseño financiero? Pues bien, haciendo una propuesta de valor. Identificar cuál es nuestra propuesta de valor, cuáles son nuestros procesos claves, qué perspectivas tenemos en cuanto al talento humano, la tecnología, cuál es la perspectiva con nuestros clientes y cuál es nuestra perspectiva financiera. En ese aspecto, tanto CIATEC como FUMEC los podemos orientar para buscar cuáles son los mejores caminos a seguir. Para eso es muy importante, como lo mencioné, cuál es el mapeo de los posibles riesgos. Y los posibles riesgos se manejan en 3 niveles. Nivel bajo, medio o alto en cuanto a su probabilidad y nivel bajo, medio o alto en cuanto a su impacto. ¿Y cuáles son los tipos de riesgos que podríamos obtener? Financieros, operativos, talento humano y otros. Entonces, de alguna otra manera, démonos oportunidad de hacer una revisión de nuestros procesos. Pero hay que tomar otro aspecto, lo que son los aspectos de la revolución digital. A nosotros nos ha tocado esta época que realmente la pandemia nos ha obligado a aprender cosas que no sabíamos hace un año y medio. Entonces, en meternos a los webinars, aprender a manejar Zoom, Teams, etcétera, y aprender lo que son el Internet de las Cosas, el Machine Learning, inteligencia artificial, centro de interacción con el cliente, Big Data, analítica de datos, y nos damos cuenta de que son herramientas que nos sirven, que nos permiten entrar a un entorno en el cual nos podemos ir hacia un marketing digital, en donde podemos aprender estrategias y tácticas, ¿sí? Y esas estrategias y tácticas van a ir enfocadas a que las tendencias de marketing van cambiando. Y ya no estamos manejando los 4 P's del marketing, ya estamos manejando las 7, y en alguna presentación, en algún foro que vi de marketing, ya están hablando de 11 P's. Entonces aquí manejamos lo que es precio, promoción, personas, posicionamiento, procesos, productos, la plaza. Entonces el marketing digital se ha convertido en una herramienta crucial para el desarrollo de nuestros procesos, de nuestros negocios. ¿Cuáles son las características de la economía circular? Bueno, las principales son mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los recursos. Pero es en cuanto a todo. No nada más se trata de los plásticos, los componentes electrónicos, la energía, el agua. Luchar contra el cambio climático y reducir los impactos medioambientales del uso de los recursos. Cambio de combustibles fósiles al uso de la energía de fuentes renovables. La reutilización y reuso, encontrar una segunda vida a los productos deteriorados. No nada más se trata de los plásticos, entonces se trata del vidrio, la madera, los muebles, los electrónicos. Aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar. Optimizar el uso de recursos y fomentar el uso de materiales ecológicamente viables, inclusive en nuestros activos. Hay una iniciativa que tiene, por ejemplo, Canacintra, en el cual el uso de activos que tú tienes en tu empresa que ya no estés utilizando, los pongas a la venta, o a lo mejor los rentes. Entonces, ¿cuál es la transición de la economía lineal a la economía circular? Pues actualmente, en cuanto a la economía lineal, directamente utilizábamos y desechábamos. Y en cuanto a la economía circular, tenemos que alargar el ciclo de la vida de los productos y que se reduzca de forma considerable la creación de residuos. Todo lo que sea residuos lo debemos de volver a utilizar. Y eso nos va a ayudar a eficientar nuestros procesos. Retos y oportunidades de la economía circular. La cantidad de materias primas extraídas, cosechadas y consumidas en todo el mundo ha aumentado un 60% desde 1980. Se ha estimado que una reducción de tan solo un 1% en el consumo de recursos podría suponer un ahorro potencial de casi $80 billones para la economía global.
La transición hacia una economía circular puede dar lugar a un crecimiento global de 4.5 trillones de dólares hasta 2030, mejorando la resiliencia de las economías globales. La economía circular se presenta como la principal respuesta a los retos de eficiencia y sostenibilidad de los recursos naturales, proponiendo otra manera de producir y consumir que afecta de forma directa a los flujos de recursos y residuos, desvinculando el crecimiento económico del consumo de materias primas y del impacto ambiental. Para esto, ¿qué retos y qué oportunidades son las que tenemos? En el sector empresarial, aceleración del crecimiento empresarial a partir de la reducción de costes operativos, mejora de la competitividad y fortalecimiento de las relaciones con los distintos grupos de interés y anticipación y gestión de riesgos asociados a la economía lineal. Con el medio ambiente, mayor eficiencia en el consumo de energía, agua y recursos y reducción de la generación de residuos y emisiones de CO2, vinculado con el desarrollo de prácticas relacionadas con la economía circular como la recuperación de nutrientes en la agricultura o la reutilización de materiales. En la sociedad, contribución a la salud y el bienestar de la sociedad gracias a una economía baja en carbono, generación de nuevas habilidades y competencias vinculadas con modelos de negocios circulares, así como la contribución al despertar de un consumidor más consciente que apueste por la sostenibilidad global. Entonces, para eso, considero que por eso estamos en una espiral, una manufactura en espiral. Si nosotros vemos cómo aprendemos cuando somos pequeñitos, bueno, empezamos con juegos colectivos, la interacción, aquí es la interacción con aliados estratégicos, desarrollo de reglas, transformación, conexión creativa, imaginación, desarrollo simbólico y exploración. Y vuelves a empezar, ¿sí? El crecimiento que nosotros llegamos a tener natural es el crecimiento que tiene una empresa. Nada más que aquí nosotros tenemos un arranque, una etapa temprana, un crecimiento, una expansión y una consolidación. Y cuando llegas a la etapa de consolidación es porque te debes de aprender a regenerar. Para eso contamos, en este caso, con FUME, con CIATEC y con ANIPAC, que considérenlos como aliados estratégicos, seguramente los podemos apoyar para determinar cuáles son las mejores estrategias a seguir. En el caso de CIATEC, en el Estado de México, nacemos como Centro de Ingeniería y Tecnología del Plástico y los apoyamos en el proyecto de desarrollo y de innovación tecnológica para las empresas. Contamos con laboratorios, consultoría para las empresas y formación de recursos humanos. Es muy importante que donde ustedes vayan consideren diferentes áreas de especialización, entre ellas, por ejemplo, ingeniería de plantas, para ingeniería básica, detalle, reducir tiempos y costos de producción, diseño y modernización, en la parte de ingeniería virtual y manufactura, como son ensamble de componentes, maquinaria, equipo, diseño y fabricación, que son cuestiones que debes de considerar en tu evaluación. En los aspectos de medición, que son cuánto gasto en consumos energéticos, líquidos, controlar variables físicas del proceso, cumplimiento con su estado metrológico. En la parte de electrónica, adquisición de datos, como lo habíamos visto, ingeniería virtual, control y monitoreo de equipos, software especializado y sistemas de información. En cuanto a la parte de mecánicos, sé que es modernización, automatización, que es lo que quiero mejorar en cuanto a mis procesos, en cuanto a máquinas, equipos, dispositivos. En cuanto a materiales, diseño y desarrollo de productos, síntesis, formulación, procesos de transformación, caracterización, de qué manera los puedo mejorar. En cuanto al laboratorio de servicio, cuál si hay pruebas destructivas, no destructivas, caracterización. En cuanto a la parte de posgrados, analizar en cuanto a las empresas, qué es lo que me hace falta en cuanto a capacitación, formación de mi personal y a diferentes niveles, como es nivel técnico, operario, gerencial, ingeniería. Y en el caso, por ejemplo, del CIATEC, se cuentan con maestrías en manufactura avanzada, maestrías en sistemas inteligentes multimedia, doctorado en manufactura avanzada, que son convocatorias abiertas, pero también desarrollamos cursos o de especialidades como la especialidad en diseño y desarrollo de productos plásticos. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Que existe un proceso y ese proceso debe de reconvertirse para el desarrollo de productos plásticos y desarrollo de productos en general, que parten desde lo que son los laboratorios de síntesis y formulación para mejora de propiedades, la evaluación de esas propiedades, cómo se optimizan los procesos y los productos, cómo los valido, cómo los diseño, su manufactura de moldes, broqueles, dados, etcétera, cómo es mi educación continua y cuál es la parte de posgrados. En términos generales, hay que ver qué es lo que podemos ir observando en cada una de las etapas y por qué es importante para la industria del plástico. Porque en la industria del plástico vamos a tener formulación de polímeros. Voy a querer mejorar propiedades en desempeño de plásticos, sobre todo plásticos reciclados a través de la formulación, para cumplir con una normatividad o una regulación que ya está.
Ya está en los estados, ya está en los municipios, ya está a nivel federal y me tengo que adaptar. Pero también debo de ver las oportunidades. Estos cambios debo de verlos como oportunidades. ¿Para qué? Para evaluar a qué sector me interesa ampliarme, al automotriz, al aeronáutico, envase, embalaje, energías renovables. ¿Cómo debo llevar a cabo la experimentación? ¿Cómo debo llevar el desarrollo de esos polímeros? ¿Cómo puedo determinar un diagnóstico causa-raíz que me permita evaluar en qué punto estoy y hacia dónde me tengo que mover? ¿Cómo son mis procesos de transformación? Si estos procesos de transformación cumplen o no cumplen, los tengo que actualizar, tengo que cambiar maquinaria, equipo, tengo que eficientar la optimización de mis procesos. ¿Cómo puedo desarrollar mis moldes, mis herramientales? ¿Cómo puedo hacerlos más eficientes? ¿Cómo puedo aprovechar sistemas de enfriamiento que me permitan generar productos de mayor valor en el menor tiempo posible, con la mayor calidad, cumpliendo con toda la normativa vigente o con las normativas que vienen para el siguiente año y para la siguiente década? Es un hecho que nosotros estamos inmersos en un momento en el cual el análisis diagnóstico causa-raíz de nuestros recursos, de nuestra manufactura, de nuestros procesos administrativos, nos va a permitir desarrollar esas oportunidades, identificarlas y desarrollarlas. En el caso, por ejemplo, del CIATEC y en conjunto con ANIPAC, y a través de ANIPAC se tiene la evaluación de empresas plásticas por el programa de cero pérdida de pellets, que también les da la oportunidad de conocerse, ver de qué manera podemos eficientar esos sistemas o esos procesos para realmente tener una empresa con cero pérdida de pellets. En el caso de ingeniería de plantas y asesoramiento para la estructuración de proyectos de fondos y protección de la propiedad intelectual, es importante que eso lo sepa estructurar porque, como lo mencioné durante el desarrollo de la presentación, algo que nos van a pedir para lograr un financiamiento o un fondeo es que tengamos una estructura de una convocatoria, de una propuesta técnica que sea viable. Y para eso también se desarrollan lo que son, pero no nos debemos olvidar de los procesos de capacitación. De alguna otra manera, entonces, como conclusiones, el desarrollo de la economía circular debería ayudar a disminuir el uso de los recursos, a reducir la producción de residuos y a limitar el consumo de energía. Y debe participar igualmente en la reorientación productiva de los países desde un ámbito de covisión. ¿Qué es lo que nos va a afectar? Como se mencionó dentro de la presentación, en toda la cadena de suministro, pero de una manera horizontal y transversal, desde nuestros proveedores, la evaluación de nuestros procesos de transformación, la operación en sí de nuestra empresa, quiénes son nuestros aliados estratégicos, cuáles son la parte legal y normativa que debo de cumplir, cuáles son los aspectos de logística que debo tener dentro de mi cadena de suministro y principalmente quiénes son mis clientes, qué es lo que el cliente nos está pidiendo, cuáles son sus necesidades, qué es lo que debemos de nosotros cubrir. Hay que completar un ciclo no significa regresar al mismo punto de partida, es el inicio del siguiente nivel. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos por acá algunas preguntas. La primera, ¿se ha considerado si ya hay disponible en el mercado materiales biodegradables o compostables que puedan sustituir a los materiales sintéticos en aplicaciones de un solo uso? Sí, se han desarrollado y se van a seguir desarrollando, sobre todo materiales que van a ser biobasados, biodegradables. Y entonces, ¿por qué? Porque en algún momento cuando se desarrollan materiales biodegradables, pierden su valor en cuanto a su tendencia a volverlos a utilizar. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera el que tú desarrolles un material biodegradable significa que ya lo puedes dejar en un depósito y en ese depósito va a perder sus propiedades y se va a degradar. En cambio, un material biobasado también va a ser reutilizable. ¿Por qué? Porque va a conservar características que te permiten desarrollarlo. Y sí, ya hay muchos ejemplos al respecto. Por ejemplo, las bolsas se están haciendo con materiales biobasados y biodegradables, pero también hay que ver las cuestiones de costo. ¿Cuál es el costo que está implícito en el desarrollo de esos tipos de materiales? Y también utilizando materiales orgánicos se están haciendo desarrollos. Pero ahí hay que evaluar, bueno, ¿qué es lo que yo estoy produciendo? ¿Estoy produciendo un producto para consumir o estoy generando un producto para utilizarlo en un material plástico? Muy bien.
La siguiente pregunta es, ¿la producción actual, economía lineal, está vigente, pero el proceso de transformación a la economía circular, qué estrategias simples pueden hacerse de forma individual? De forma individual y directo, como lo mencionó la ingeniera Susana en su presentación, es ¿cuál es el plan de manejo que yo tengo del producto que estoy desarrollando? Mi producto a lo mejor tiene componentes plásticos, tiene componentes metálicos, tiene componentes electrónicos y todos de alguna u otra manera deben de tener una disposición final. A la hora que ya ese producto o ese bien lo desecho, entonces debe de entrar alguien más o yo mismo que sepa qué es lo que debo de hacer con ese producto. Bueno, pues entonces actualmente, por ejemplo, en la parte de ANIPAC, se tuvo un foro de rotomoldeo en el cual se comentó que una de las empresas estaba recogiendo los tinacos, los tinacos los estaba recogiendo y entonces volvía a producir, los volvía a reutilizar, los convertía otra vez en materia prima y con esa materia prima volvía a generar tinacos nuevos. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros debemos de pensar. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero, que la empresa esté orientada a hacer todo al máximo el aprovechamiento de todos sus recursos. Que piense qué es lo que va a suceder con su producto terminado a la hora de que éste haya terminado su vida útil. Y que de alguna u otra manera haya otros entes que estén involucrados para que ese análisis se lleve a efecto y eso va a generar otro tipo de negocios. Otro tipo de negocios, nuestra industria en México de reciclado, solamente estamos utilizando aproximadamente el 15% de toda la basura que podemos captar. Y de ese 15% estaríamos pensando que el 0.5, el 1% pues, se refiere a contenido plástico. Si nos damos cuenta de que en el Estado de México producimos 17,000 toneladas de basura al día, más 9 toneladas de la Ciudad de México al día, tenemos un potencial de basura de 26,000 toneladas diarias. ¿Sí o no? Es un negocio potencial. Claro, muy bien. Son todas las preguntas. Agradecemos su participación, ingeniero Emilio Munguía. Y pues como último tema, exploraremos oportunidades para las empresas, metodologías y herramientas para lograr sus objetivos comerciales y de negocios, expuesto por Kesni Domínguez, asesora tecnológico empresarial de FUMEC. Adelante, Kesni, con tu presentación. Muchas gracias, Katy. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Indíquenme si ya ven mi presentación. Y ya se ve. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, tenemos un panorama muy retador, ¿no? Con esta nueva ley, en caso de ser aprobada, y bueno, pues con todo lo que implica tener, responsables con el medio ambiente, ¿no? Además de todas las oportunidades de mercado, todos los retos que se están presentando y vienen con mucha fuerza. Entonces, ¿cómo podemos hacerle nosotros como FUMEC para que ustedes puedan lograr sus objetivos y llegar a ser más competitivos, más productivos e inclusive ir migrando en la cadena de valor en la que se encuentren o en otras? Bueno, pues para empezar, trabajamos, como lo mencionó muy bien el ingeniero Emilio, ¿no? En alianza con otros centros, con otras instituciones. Sobre todo trabajamos la parte de negocio, la parte de comercialización de las empresas. Y dentro de estas áreas, pues tenemos ya muy bien definidos cómo podemos estar trabajando con ustedes para que los podamos apoyar en todo este tramo. Temas de calidad, temas también de I 4.0, sin duda toda en la parte de empaques, ¿no? De inocuidad alimentaria. Entonces, ¿cómo trabajamos con ustedes? Primero, partimos de un diagnóstico para saber en dónde están parados, ¿no? Cuál es su posición frente al mercado, frente a mercados globales, ¿no? Evaluamos la parte empresarial, la parte de ventas, operaciones, producción, calidad, proveeduría, temas de innovación, diseño, estrategias de mercado y también los sistemas de comercialización.
trabajo diseñado a la medida para saber hacia dónde quieren llegar y qué es lo que tenemos que hacer durante ese proceso para acompañarlos y llegar al objetivo. Entonces, una vez que hacemos esta parte de diagnóstico, pues evaluamos en qué es lo que podemos trabajar, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo. Y como les comentaba, tenemos varias áreas de desarrollo. Una que tiene que ver con el negocio, ¿no? Sobre todo esta parte de planeación estratégica para saber justamente hacia dónde va la empresa y qué es lo que tiene que hacer para llegar a ese cometido. Tenemos varias herramientas de apoyo, una que tiene que ver con una que se llama mapa de ruta tecnológico, que justamente nos ayuda a saber a qué mercados queremos llegar, a qué clientes en específico, si estamos hablando que son de otros sectores que se necesitan tener alguna certificación o algún nuevo material, desarrollar nuevos productos, mejorar procesos inclusive o integrar nueva tecnología. En todo ese proceso podemos ayudarlos, ¿no? Con herramientas muy específicas y que tienen son de alto impacto para ustedes, para que puedan lograr los objetivos. También tenemos un área de propiedad intelectual en donde apoyamos a las empresas una vez que están en este nuevo, en la vertiente de desarrollar productos, mejorarlos, ¿no? Cómo pueden saber si ya existen en el mercado, si la tecnología que quieren adquirir es obsoleta o es la idónea para el proceso productivo, para lograr el producto que su cliente o que el mercado necesita, ¿no? Con ciertas características, funciones, etcétera. Bueno, pues para todo esto tenemos servicios muy específicos en cuanto a propiedad intelectual, desde búsquedas tecnológicas, vigilancias tecnológicas, estratégicas, análisis de patentabilidad, marcas, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de propiedad intelectual, ¿no? Para que protejan sus desarrollos y sobre todo sean asertivos en cuanto a las estrategias que deben de seguir para, nuevamente, lograr sus objetivos. También trabajamos con temas de calidad, ¿no? Desde capacitación y consultoría para que ustedes puedan obtener desde la ISO 9000-2015, pero no solamente en esta norma, también trabajamos con normas de inocuidad alimentaria, que ya lo veremos un poquito más adelante, y sobre todo también en el sector automotriz, ¿no? Las empresas que incursionan o que quieren incursionar en este sector, que hay certificaciones ya muy específicas, justamente las podemos ayudar en todo este proceso, ¿no? Desde la capacitación, por ejemplo, desde Core Tools, la IATF 16949, inclusive para empresas que están en el sector empresarial, aeroespacial. También hay certificaciones muy específicas en donde FUMEC puede acompañarlos en este proceso de capacitación, por un lado, y después de toda la implementación. Además, como les comentaba, también los podemos apoyar e ir de la mano en el tema comercial, ¿no? Desde hacer vigilancias comerciales, inteligencia de negocio, para saber qué decisiones estratégicas deben de tomar con el menor riesgo, conociendo su competencia, ¿no? Haciendo análisis de cómo se está moviendo el mercado, cuál es la brecha en donde ustedes están con respecto a la competencia, a sus principales competidores, cómo están creciendo los sectores, en donde realmente vale la pena invertirle más recursos, ¿no? Toda esa información nosotros podemos trabajarla con ustedes para que sea de beneficio para la empresa. Además, también tenemos un programa de comunicación estratégica de ventas que les ayuda a ustedes a tener una mejor comunicación, una mayor difusión de la empresa para posicionarla en el mercado, ¿no? Y que tengan mayor alcance, sobre todo en la parte de ventas. ¿Cómo pueden llegar a las ventas que ustedes están planeando, ¿no? Y con base en eso hacer un plan de acción muy específico para lograr los objetivos. También, como les comentaba, trabajamos con el tema de Industria 4.0, en donde FUMEC ha desarrollado 2 centros especializados,
uno en Querétaro y el otro en el Estado de México, en donde cada uno tiene enfoques muy específicos debido a la región, ¿no?, en la que se encuentran y las necesidades de las empresas que están en ambos estados. Pero bueno, en general lo que les puedo decir es que lo que podemos trabajar con estos centros desde formación de capital humano en las empresas, servicios tecnológicos, diseño, prototipado y manufactura digital, y también proyectos demostrativos. Como le comentaba el ingeniero Emilio, es muy importante antes de desarrollar el producto, pues tener prototipos, ¿no?, para saber si son lo que realmente está buscando sus clientes y aminorar la inversión y los riesgos. Entonces, tenemos también esta oferta para ustedes para que la utilicen y saquemos el mayor provecho. Aunado a todos estos servicios, también trabajamos el área de inocuidad alimentaria, sobre todo para las empresas de alimentos o empresas que fabrican empaques, ¿no? Cómo tener pues, sistemas HACCP, ¿no?, etiquetado alimentario, implementación de sistemas de gestión de inocuidad. Tenemos también, trabajamos con Global Market Food para que ustedes puedan implementar todas estas metodologías y puedan llegar al cliente o a los mercados que ustedes están buscando o aquellos que tienen mayor valor agregado, ¿no? Tenemos desde consultoría hasta capacitación y bueno, pues para adaptar todas estas metodologías y herramientas y que puedan lograr en algunos casos inclusive certificación, ¿no? Como es el tema de ISO 9000, ISO 22000, perdón, certificaciones muy específicas para el tema de alimentos y empaques, etcétera. Bueno, pues como les comentaba, aquí están algunas de las capacitaciones de inocuidad alimentaria. Como bien lo decía el ingeniero Emilio, pues es muy importante conocer el ecosistema en donde ustedes están, qué es lo que tienen a su alrededor, y para esto pues hemos desarrollado vinculaciones estratégicas que por un lado podemos trabajar nosotros todo el tema de negocio, ¿no? Desarrollar esta propuesta de valor para saber exactamente cuáles son sus capacidades, cuál es el core business de la empresa. Pero por otro lado tenemos todos estos aliados, ¿no?, sobre todo en la parte técnica y tecnológica, que cuentan con infraestructura, como es el caso del CIATEC, ¿no?, o también la ANIPAC, justamente todo es, en este caso, el tema legal, para que la asesoría en cuanto a cómo puede protegerse la empresa, cómo puede tener, qué cara debe de dar a estas nuevas regulaciones. Pero bueno, pues hemos desarrollado vinculaciones estratégicas que de igual forma podemos ir de la mano con ustedes para lograr los objetivos planteados. Y bueno, pues aquí tenemos algún caso de éxito, uno de los que mencionaba al principio mi compañera Catalina Rico, esta empresa que se llama Volco, ¿no?, que hemos trabajado ya varios ciclos de atención con ella. Bueno, pues esta empresa hace bolsas coextruidas, tiene más de 20 años de experiencia en el mercado, tiene aproximadamente 50 empleados, y los resultados que han obtenido haciendo esta colaboración junto con nosotros, pues es desde la certificación ISO 9001-2015 y también ISO 22000. Cuenta con 6 solicitudes de patente relacionadas con plástico. Una de estas se refiere a mangas distribuidoras de CO2 que requieren los invernaderos de alta tecnología para distribuir el CO2 dentro del invernadero, justamente. También participación en los mercados, tanto industrial, alimenticio, farmacéutico, médico, agrícola, ganadero, textil y automotriz. Esto no ha sido un trabajo fácil, ¿no? Sí, como les comentaba, esta empresa ha trabajado o hemos trabajado con ella ya durante varios ciclos, pero bueno, con todas estas herramientas hemos podido llegar a estos mercados, ¿no?, ya con ventas muy significativas para la empresa. Y además también, pues ha desarrollado o ha invertido el 10% de sus utilidades en actividades de investigación y desarrollo. Todo esto a través de un plan tecnológico, ¿no?, muy enfocado con los objetivos estratégicos de la empresa, pero cómo desarrollar, en qué invertir, qué camino seguir,
qué tecnología, para qué productos y sobre todo cómo llegar al mercado para lograr sus objetivos. Esto es un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer con ustedes y sobre todo con estas nuevas oportunidades, con nuestro nuevo panorama. Por un lado, las oportunidades que nos brinda la economía circular y por el otro lado, pues los retos que implica tener ya regulaciones muy específicas, ¿no? Entonces, los invitamos a que se acerquen con nosotros para que hagamos planes muy, muy hechos a la medida, partiendo de un diagnóstico para saber exactamente ustedes en dónde están, qué es lo que necesitan y cómo podemos lograr en el corto, mediano y largo plazo esos objetivos. Tenemos el respaldo de, como lo mencionaba mi compañera en un principio, pues de muchas empresas con las que hemos trabajado, de diferentes sectores, pero sobre todo en el Estado de México, y bueno, y en el sector plásticos, pues ya tenemos una experiencia de 10 años más o menos, en donde podemos, sin duda, ayudarlos a lograr sus objetivos. Pues esta es el mensaje que les traigo el día de hoy, y bueno, pues si quieren tener la constancia de participación, los invitamos a que contesten un breve cuestionario que también lo tienen ahí en el chat, esta liga, para que puedan tener esta constancia y sobre todo para que, pues bueno, también puedan tener la información que han escuchado el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No tenemos alguna pregunta, Kesni. Por lo tanto, bueno, te agradezco tu participación. Acabo de compartir justamente la liga a través del chat para que si están interesados en obtener la grabación del evento y la constancia de participación, por favor llenen el formulario y bueno, nos comunicaremos con ustedes a la brevedad para hacerles llegar la información. Y pues bueno, si no hay otro comentario, alguna duda, agradecemos a los ponentes. Ingeniera Susana Hernández, muchas gracias por tu participación. El ingeniero Emilio Munguía, igualmente muchas gracias. Muy interesantes los temas. Sabemos que son de mucho interés y serán de mucha ayuda para todos ustedes. Y pues bueno, sin más, a nombre de la Fundación México, Estados Unidos para la Ciencia, el Centro de Tecnología Avanzada y la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, les damos la más cordial agradecimiento por su asistencia y pues esperamos haya sido útil estos temas para ustedes. Y me parece que tienen problemas con la liga, se los vuelvo a compartir, denme un segundo. Pero muchísimas gracias a todos por su participación. Y pues esperamos estar en contacto con ustedes a la brevedad. Listo, está la liga nuevamente aquí en el chat. Por favor, si no la alcanzan a ver, les pido por favor compartir un correo. A ver, yo también voy a poner la liga por si alguien no la puede ver. Creo que ya se ve la liga. Sí, está nuevamente la liga. Esperemos que sí lo puedan accesar y si no, les acabo de dejar también mi correo, por favor, cualquier duda, con todo gusto se lo podemos apoyar a través del correo. Bueno, pues aprovecho para invitarlos a nuestro webinar de enero, próximamente tendrá la invitación y bueno, pues sobre todo esperamos trabajar con ustedes para que podamos ir de la mano y lograr sus objetivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.